Soy el pastor Juan José Gil. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 está hablando a los corintios acerca de la idolatría. Ellos, como ciudadanos que procedían del paganismo, aunque se habían convertido, pero todavía tenían algunas cosas de lo que habían aprendido, ya fuera por cultura, ya fuera por religiosidad, de manera que la primera iglesia se veía afectada por el paganismo. Se dice que lo propio del paganismo es la idolatría y sabemos que es así. Algunos han dicho que el ser humano necesita adorar, siempre necesitamos tener algo, alguien a quien seguir. La adoración, si lo analizas, no es tanto como inclinarse físicamente ante una imagen o postrarse ante un ídolo. El término adoración está muy conectado con el trabajo, con la acción. Es la acción de someterse y obedecer. Eso definiría mucho mejor la adoración que casi cualquier otra cosa. Someterse y obedecer es lo que siempre han buscado, pues aquellos emperadores, reyes, y no hacen falta que sean de autoridad tan alta. Muchas veces, sin darnos cuenta, si nos ensoberbecemos, nos endiosamos, podemos estar demandando lo mismo de otros, que nos obedezcan, que se sometan a nosotros y hagan lo que les decimos. Bueno, eso puede estar bien en cierto sentido cuando estamos velando por la vida de alguien, como por ejemplo puede ser la de un niño nuestro o un niño del que estamos cuidando, que por supuesto debe de, por su protección, hacerlo. Pero se dice que el ser humano necesita, y de ahí necesita la adoración o adorar. De ahí el tema de que el paganismo esté tan generalizado en este sentido y los ídolos son construidos para representar y muchas veces probar esa sumisión de parte de la persona hacia ese Dios o ese falso Dios. A través del ídolo se manifiesta esa especie de adoración. En la antigüedad se sacrificaba a los ídolos, quiero decir, se les llevaba a los ídolos, a los dioses paganos, a los falsos dioses, podríamos decir, se les llevaban todo tipo de ofrendas. Podrían variar mucho, por supuesto, desde unas flores, unas frutas, a cosas mucho más grandes, incluso muchas veces cayendo en el error de ofrecer a los propios hijos, ofrecer en sacrificio a los hijos. Así que el paganismo tiene una larga historia, como sabemos, prácticamente desde que el hombre se aparta de Dios, ahí comienza a buscar, quizá por descubrir su propia debilidad, buscar a quién sujetarse, a quién obedecer, y muchas veces se hace pues glorificando, exaltando a personajes, dioses, héroes, etc. Bueno, esa es la naturaleza humana. Cuando eso está en el cristianismo, es decir, cuando se mete esa misma cultura y tendencia en el cristianismo, pues también el cristianismo se ve afectado por la idolatría. El apóstol Pablo, en ese capítulo 10 de 1 Corintios, habla de la idolatría y dice, bueno, en realidad los ídolos o lo que se les sacrifique no tienen valor, pero lo que se les sacrifica, sin darnos cuenta, se les está sacrificando a los demonios. En otras palabras, Dios nunca va a exigir que se rinda culto, se adore a una imagen suya, en principio porque Él no tiene imagen. La única imagen que ha aparecido en la historia que represente realmente a Dios es Jesús. Pablo decía, Él es la imagen del Dios invisible, pero no lo tenemos aquí y tampoco deberíamos de edificar imágenes para pretender que le adoramos en espíritu y en verdad. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, principalmente porque
Como la naturaleza humana es así, y Satanás lo sabe, y los demonios, por supuesto, lo saben, entonces siempre van a promover ese tipo de adoración, es decir, por medio de imágenes, por medio de ídolos, de manera que lo que les sacrifiquen a los ídolos, se lo sacrifiquen a ellos. Satanás va a pretender, especialmente en el final de los tiempos, va a pretender darse a conocer con la mejor imagen posible. Y va a pretender también que se adore a su imagen. La mejor imagen posible que podamos imaginar está descrita en Apocalipsis 13, que es donde vemos el cumplimiento de ese deseo diabólico, satánico, demoníaco, de ser adorado por el ser humano, y ser reconocido y ser obedecido. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13? Nos dice que la segunda bestia, la bestia que surge de la tierra, que también conocemos como el falso profeta, nos dice que engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia. Y ya sabemos que esa bestia no es ni más ni menos que Satanás, o el sistema que produce Satanás, con él de fondo, con el dragón, como nos dice la escritura, de fondo. Y entre el ser humano y ellos, pues puede haber algo que les represente. Y eso es la imagen de la que nos habla Apocalipsis en el capítulo 13 hacia el final. Así que engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia. Y después dice que infunden aliento a la imagen de la bestia para que la imagen pudiese hablar y hacer matar a todo el que no la adore. Es decir, va a exigir el someternos, va a querer someternos, someter a la raza humana, al ser humano, someterlos a sus dictados, a lo que diga. Hemos estado hablando de la inteligencia artificial. En vez de inteligencia artificial, podríamos perfectamente decir ídolo adorado. Porque efectivamente la mejor imagen que puede representar a la bestia, a ese sistema diabólico que reinará o que está formándose ahora al final de los tiempos, es sin duda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial resume el saber de todo lo que se ha dado a conocer a lo largo de la historia. Y eso es mucho conocimiento, es mucho saber. Ahora además vivimos en una época en la que el conocimiento ha aumentado, la ciencia ha aumentado, y está cada día disparada en ese sentido. No cesan de descubrirse cosas nuevas, especialmente a nivel científico. Así que todo ese saber y ese conocimiento puede ser acumulado. No debemos de olvidar que la inteligencia artificial es creada. Lo digo esto porque ya hay muchos que han empezado a adorar a la inteligencia artificial. Es decir, no han esperado a que haya un ídolo programado por Satanás que represente su sistema para adorarle o para exigir adoración. Ellos solitos ya han comenzado a adorar a la inteligencia artificial. En otras palabras, están levantando ese ídolo con el fin de que los seres humanos sean atraídos, embaucados, engañados, por supuesto, para prestarle atención, adoración, obediencia incluida a ese ídolo de inteligencia artificial. En otras palabras, a la inteligencia artificial. Entonces, no nos debemos de olvidar esto. Ese ídolo no es nada, es solamente una programación creada por el ser humano, inspirada, por supuesto, por el enemigo, por Satanás, pero de creación humana. Por tanto, no existiría si no hubiera un programa, si no hubiera una programación, si no hubiera lo que podríamos llamar un hardware, si no hubiera una imagen, ya sea holográfica o ya sea
de cualquier otra forma, todo apunta a que vaya a ser tridimensional y por tanto holográfica, y que esa imagen pueda hablar y pueda comunicarse con las personas como si les pudiera ver y pudiera estar en comunión o en comunicación con ellos. Así que no nos tenemos que olvidar de eso. Es una creación humana, como todos los ídolos. Todos los ídolos de la historia de la humanidad no han sido sino creación de manos de hombres, que los han manipulado para sostener su sistema religioso, de manera que las almas quedaran prendidas en ese sistema y desde ahí manipularlo. Lo vemos en todas las religiones del mundo. Entonces este es el peligro de la religión final, la religión del anticristo. Es la creación de un ídolo que puede hablar, que puede comunicarse, porque estamos en la era de la comunicación y tenemos las herramientas para desarrollar ese tipo de imagen. Eso por una parte, y después someter a la raza humana, someterlos a los dictados de esa imagen. Eso es todo lo que Satanás pretende. Y la imagen no es otra cosa que otra de sus marionetas para embaucar al ser humano. Ahora estará tan bien hecha y será tan admirada, como lo está siendo ya, me refiero a la inteligencia artificial, será tan admirada que muchos quedarán prendados, como hay gente que queda prendados de imágenes que ven, imágenes en un templo, imágenes en cualquier lugar. Hay muchas imágenes que nos atraen, nos llaman la atención, nos enganchan emocionalmente y al final podemos acabar adorándolas en todos los órdenes. Puede ser un objeto, ni siquiera tiene que ser religioso. Puede ser un objeto, puede ser un instrumento, pueden ser muchas cosas. Y a veces idolatramos a las personas y guardamos sus imágenes con un sentido de reverencia, de honra, pero podemos caer también en esa forma de idolatría, en esa forma de adoración, que todo lo vas a hacer con esa imagen de esa persona en mente, como si fuera tu Dios. Entonces la imagen producida para dar forma a la inteligencia artificial, veámoslo así, es creación humana y por tanto no es Dios. Aunque muchos se quedarán tan enganchados a eso que comenzarán a seguirlo y obedecerlo, con lo cual le están entregando adoración, porque como decimos, eso es precisamente la adoración. Pero la imagen esta final tendrá tal poder, tal sabiduría, tal cúmulo de conocimientos y tal capacidad de comunicación y relación con los seres humanos, que la gente quedará presa en su atención, en sus emociones, en su comunicación, quedarán presos de esa personalidad, de manera que le van a rendir culto. Ya hay un grupo por ahí que ha fundado una especie de religión esperando que se va a manifestar un Mesías de inteligencia artificial. ¿Sabes? La inteligencia artificial tiene un gran peligro. Ya lo tiene cuando hablamos de inteligencia artificial centralizada. Eso significa que está limitada, reducida a una programación que es alimentada de forma artificial por los creadores de esa inteligencia. Entonces, ellos tienen el control y depende de esa alimentación que se le dé, de datos, de información, etc. Ahora, imaginaros que crean, como ya lo quieren hacer y seguramente lo estarán haciendo, una inteligencia artificial descentralizada. ¿Qué significa eso? Significa que sería una imagen apoyada en un ordenador, imaginaros que es un ordenador cuántico, que tiene una capacidad inmensa de recoger datos, que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de absorber información por la enorme capacidad que tiene, y se puede hacer muchísimo más capaz,
Es decir, estamos hablando de un verdadero monstruo de la información o monstruo de los datos, tanto que podría incluso comenzar a recopilar de todos los ordenadores todo lo que se está publicando, todo lo que se está archivando. Imaginaros eso. Ese es el verdadero peligro, porque entonces tendríamos una imagen conectada a un computador que está comenzando a ser algo así como el representante de todo el conocimiento, no solo pasado, sino actual y futuro. Este es el verdadero peligro, están ya reclamando algunos, de que se construya este tipo de ordenador, de inteligencia artificial, por las repercusiones que pudiera tener. Sería prácticamente incontrolable. Recordamos allá al final de los 60, cuando se hizo la película de 2001, Una odisea en el espacio, que aparecía en la estación espacial, pues algo así como un computador de inteligencia artificial que al final toma el control de la nave, hasta el punto que ya no se puede hacer nada excepto lo que la computadora te permita, y tiene poder sobre ti, sobre tu vida, y puede llevarte a la muerte. Eso para mí es una profecía, es un reflejo de lo que en el fondo se estaba buscando, es decir, crear un sistema de control a nivel mundial que por una parte pudiera ser admirado por una gran imagen. Una imagen, como digo, podría ser holográfica, pero tan bien hecha, tan poderosa, con tanto carácter, convicción y tan sabia, con tanta información, con tanta capacidad de respuesta, que la gente se inclinará ante ella, que la gente estarán dispuestos a someterse por su conocimiento, por su, digamos, por su carisma, aunque sabemos que está detrás la mano humana y Satanás, sin duda, pero que tendrá capacidad de atraer, de absorber al ser humano. Y acabará, como nos dice la Escritura en Apocalipsis 13, tomando el control del ser humano, hasta el punto que ordenará matar a todo el que no la adore. Claro, la conexión, es muy posible, la conexión con esa imagen, lo hemos dicho algunas veces, que vaya más allá de lo que estamos usando hoy. Es decir, pues tenemos un celular o tenemos un ordenador y por medio de ese ordenador nos relacionamos. La idea es que el punto de conexión esté en nosotros, quiero decir, que haya un mecanismo creado también por el ser humano para que, una vez insertado en nosotros, nos dé la capacidad de relacionarnos con esa imagen. Eso sería entregarle nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones a esa computadora o imagen programada precisamente para tener el control de la humanidad. Eso es por lo que la palabra de Dios nos está advirtiendo y nos advierte severamente que no caigamos en esa trampa, porque eso acabaría descarriándonos, apartándonos literal y para siempre de la fe verdadera, del Dios verdadero, del cristianismo, de todo lo que supone la relación con el Creador. Esta imagen seguramente va a verse como con vida propia. De ahí que se hable de el potencial que podrían tener los demonios o los espíritus para conectarse con esa imagen, para poder hablar utilizándola. No sabemos exactamente hasta qué punto eso sea así, pero la advertencia es clara. Ya los seres humanos han dado muestras de esperar a un Mesías de IA, inteligencia artificial. Ese ídolo adorado es lo último, será lo último en todos los sentidos que Satanás habrá puesto sobre la tierra para hacerse del control
de las vidas, de las almas, de las emociones, de las decisiones, de los pensamientos, de todo lo que pasa por la mente y el corazón del ser humano. Sin duda lo va a utilizar y sin duda tratará de cumplir su misión, que es arrastrar a todas las almas a la perdición total y absoluta. De ahí la grandísima y digo terrible advertencia que encontramos en Apocalipsis 14. En fin, tenemos que prepararnos para esto, tenemos que mentalizarnos, tenemos que verlo venir y ponernos en guardia porque vamos a ser espectadores de cómo tantísima gente se apartará de la fe para seguir a este ídolo. Vamos a ver una tremenda apostasía. Ya se está preparando la humanidad para eso. Ahora, estemos mentalizados, preparados, atentos, para que esa trampa del enemigo no nos enganche a nosotros de ninguna manera. El remanente debe permanecer firme, fuerte en Cristo, seguro de nuestras convicciones, con nuestra mente y nuestro corazón en la palabra de Dios, dispuestos a atravesar esta época de terrible oscuridad con una disposición combativa por nuestra fe. Dios nos está advirtiendo y debemos de estar preparados de todas las formas, física, mental, emocional y espiritualmente. Os dejo con esta reflexión. Si queréis compartir alguna cosa al respecto, si queréis aportar algo, lo podéis hacer a través de los comentarios. Por favor, compartid estas cosas porque también necesitamos darlas a conocer, que la gente sea advertida y sean preparados, que estemos todos listos para lo que viene. Que el Señor os bendiga.